por x menos x vértice al cuadrado más y vértice, ¿no es cierto? Donde justamente este x vértice y vértice serían las coordenadas, o digamos, a partir de esos valores que están dados en la fórmula, uno podría escribir o sacar como información cuál es el vértice, ¿sí? Y después tenemos la factorizada. Y bueno, estas serían algunas formas de escribirla, ¿no? Por ahí las más habituales en los libros o en los textos. Donde x1 y x2, a por x menos x1 por x menos x2, donde x1 y x2 serían las raíces. ¿Está bien? O sea que si nosotros, por ejemplo, tenemos una dada como la del apartado A, ¿no? Que es, y digo que hace bien, Sí, sí, correcto. x al cuadrado menos 4x. Si yo tengo esa, que si uno la analiza, estaría dada en forma general o polinómica, uno podría pensar en, por un lado, buscar los elementos, o sea, buscar el vértice, buscar las raíces y ver cómo lo podemos hacer. No está completa, porque si nosotros nos fijamos, a por x al cuadrado, fíjate que acá a sería 1, menos 4x le estaría faltando el término independiente, el c, ¿está bien? Entonces, al no estar completo, tengo como algunas otras alternativas para trabajarla, que serían, por ejemplo, sacar factor común por grupo, factor común, digo, que creo que el sábado lo mencionamos, así en la semana pasada, ¿sí? Eh, y si yo, de alguna manera, lo que hago es encontrar cuáles son las coordenadas del vértice, ¿sí? Eso ya me permitiría escribirla en forma canónica. ¿Está bien? O sea que por ahí depende de lo que yo necesito o lo que quiero hacer, son algunos procedimientos que puedo elegir para trabajarla, ¿sí? No sé si se entiende. Esta por ahí la vamos a poner general. A esta le vamos a poner canónica. Canónica y esta factorizada. Vos lo que quisieras hacer, porque acá lo que me pide es graficarla. Representar. Graficarla, indicar las coordenadas del vértice y la intersección con los ejes. ¿Sí? O sea, buscar las raíces y la coordenada del vértice. Si yo quiero hacer eso, en este caso, ni siquiera necesitaría utilizar la fórmula de Mascara, ¿no? Porque por ahí, si vos te das cuenta que tenemos dos términos y en un término tengo x cuadrado y en el otro x, lo que puedo hacer es sacar factor común. Mascara también lo puedo usar, ¿no? Porque a sería 1, b sería menos 4 y c sería 0. ¿Está bien? Pero bueno, tengo algunas otras opciones. También para encontrar el vértice, si no tengo las raíces, puedo utilizar esa fórmula que apareció también el otro día, la coordenada x del vértice como menos b sobre 2 por a, ¿sí? O sea, tengo distintas opciones. ¿Qué te parece o qué es lo que vos querrías hacer ahí? ¿O te interesa que hagamos primero? No sé si lo que quieres hacer es escribirla en canónica. O sea, podemos tomar diferentes caminos, digamos. Porque en este caso no tiene sentido con beta cuadrado. No, Digamos, no. es algo que se va a dificultar quizá un poco el trabajo y no tiene sentido, ¿sí? Si yo quiero escribirla, por ejemplo, en canónica, podemos encontrar así, el x vértice, ¿sí? B es menos 4, entonces me quedaría 4 sobre 2 por 1, entonces me da 2, ¿sí? Y para encontrar el y vértice, tendríamos que pensar que este x, ¿sí? O que queremos encontrar un punto de la función, que el otro día estuvimos por ahí hablando bastante de eso, qué quiere decir un punto de la gráfica, Claro. cuando yo encuentro un xy, que lo puedo utilizar
para reemplazar en la función y averiguar el a, ¿no? Que es un punto de la función. Entonces es importante que para sacar el i, ¿sí? Lo que tengo que hacer es sustituir x en la función, o sea, encontrar f en ese punto, f en 2 en este caso. Entonces, si yo reemplazo este x vértice que encontré en la función, el 2, encuentro el y vértice, que esto me estaría dando, acá, esto me estaría dando 4 menos 8, ¿no? Me estaría dando menos 4. Entonces ya tendríamos la coordenada del vértice. La coordenada del vértice sería 2 menos 4. X vértice y vértice. Entonces yo con esa información ya podría escribir la canónica, ¿sí? La fórmula canónica. Porque, ¿qué pasa con el valor de A, que es el que me está faltando ahí? Y el valor de A es 1. Ya lo tenemos porque tenemos escrita la forma general o polinómica, ¿sí? Entonces, si yo quiero escribir la canónica, me quedaría 1 por x menos el x vértice, que es 2, al cuadrado, más el y vértice, que es menos 4, más menos 4, me quedaría menos 4. Y esta sería la forma canónica, ¿sí? Esta sería la forma general. Y podríamos también encontrarla factorizada, ¿sí? Porque tendríamos que buscar en este caso las raíces reales, si tienen raíces reales, ¿sí? Pero bueno, como estábamos analizando hoy, que hablábamos con Pablo, no se justifica en este caso, o no es necesario, ni siquiera aplicar la fórmula de Bhaskara, aunque si la aplicas, perfectamente lo podés resolver. En este caso, una alternativa que hace que sea más sencillo el ejercicio es sacar factor común x, ¿sí? Y entonces me va a quedar. El primer término es x cuadrado. Si saco factor común x, me queda x, ¿sí? Menos 4x, si saco factor común, me queda 4. Hay que acordarse acá, una forma de verificar, es que el factor común y la propiedad distributiva son operaciones inversas, entonces si aplico la propiedad distributiva y vuelvo a esto, estoy como verificando que está bien lo que yo hice, ¿sí? Y entonces, una vez que yo tengo escrita la función así, pasan dos cosas en realidad. Ya la tengo factorizada, ¿sí? Y además puedo sacar cuáles son las raíces, ¿está bien? Ya me quedó factorizada al sacar factor común. Y si quiero sacar cuáles son sus raíces, entonces veo que tiene dos raíces reales, que es una posibilidad. Una sale de, fíjate que la factorización es x menos x1. Si el x me aparece sin restar, quiere decir en este caso que una raíz es 0, ¿sí? También lo puedo pensar desde otro lado. Puedo pensar que una raíz quiere decir que corta el eje x, entonces la coordenada x va a ser esa raíz que yo estoy buscando, de alguna manera uno lo piensa así, y la coordenada y va a ser 0, ¿sí? Entonces quiero buscar para qué valores de x esta función se hace 0, y en este caso sería para x0, ¿sí? Y la otra raíz sería 4, ¿sí? Porque cuando yo reemplazo 4 acá, 4 menos 4, 0, se anula. Entonces ahí encontré las dos raíces. ¿Está bien? Y en realidad si uno no se da cuenta que acá ya me quedó factorizada, digo, bueno, la voy a factorizar. A es 1, ¿sí? X menos 0 por X menos 4, ¿sí? Y fíjate que queda lo mismo que nos quedó al sacar factor común. Así que en pocos pasos, si uno quiere, pudimos escribir la función, esta que estaba expresada en forma general, en forma canónica y en forma factorizada. ¿Está bien? Y encontramos los elementos también, las raíces y el vértice, y la podríamos graficar. ¿Sí? Podríamos hacer una representación, ¿no?
No, poco, Sí, poco tiempo. Una representación aproximada con esos elementos que llamamos a veces puntos notables, ¿no? Tengo raíces 0 y 4. 4. Tengo coordenada del vértice, no sé si se ve, sí. 2 menos 4, 2 menos 4. ¿Y qué otro dato por ahí nos puede servir para graficar? En este caso, el término independiente, ¿sí? Que es la ordenada del origen, que uno suele mencionar, que el otro día analizaron que cortaba al eje Y, ¿sí? Que en este caso es 0, o sea, coincide justo con la raíz, o sea que no me brinda más información para la gráfica. Y entonces puedo hacer un gráfico aproximado de esa función cuadrática. ¿Sí? Y bueno, ahí en realidad logramos escribirla de las otras formas sin necesidad de aplicar la fórmula de Bhaskara y sin necesidad de completar cuadrados en este caso. Porque, bueno, tomamos una de las funciones cuadráticas que estaba incompleta, ¿sí? Pero bueno, si por ejemplo miramos la b, es 2x cuadrado menos 18 y igual a 2x cuadrado, también está incompleta, le falta el término lineal. Entonces, también se puede trabajar de otra manera. La C está escrita en forma factorizada, la D en forma canónica y la E también está incompleta. ¿Se entendió, Agus? ¿Resolvimos tus dudas? ¿Te quedó alguna pregunta de este ejercicio en particular? Bien, ¿Eh? escribe. Claro. Sí, dice. Dice como 20 preguntas, Agus, así que calculo que son todas que sí. Uy, es un problema, porque ¿quedó Sí. entendido o no quedó entendido? Listo, muy bien. Sí. Sí, se entendió. Mm. Se conectó Emilia, pero se desconectó. Se ve que se asustó que éramos poquitos. Emilia. Emilia decía, no sé si. Estudiante, me parece, no. Ah, no, María Emilia. No, Ah. Emilia. ¿Querés que hagamos algún otro del 11? ¿O ya más o menos se entiende lo que te explicó Rosana? ¿Querés por ahí podemos hacer, qué sé yo, algún otro? ¿O Porque querés que veamos algún problema de los que siguen después? ¿O algo de bueno, polinomios? 14 estaba leyendo yo acá que dice, dadas las siguientes funciones cuadráticas en forma polinómica, escribirla en canónica. Claro, Ahí ya te lo pide. Y esas tres están completas. claro, Pero bueno, ahí uno podría encontrar el vértice, como lo hicimos acá, ¿no? Donde no necesitamos tener las raíces con este claro. procedimiento. O bueno, porque en este caso, en el 14 dice encontrar la forma canónica, no te dice ni graficar siquiera. Entonces, por ahí, encontrando el vértice con este procedimiento, uno la puede escribir fácilmente en canónica. Bien. Si tuviera las raíces, también podés encontrar el vértice y escribirla como canónica, ¿no? Bueno, acá pregunta Sí, sobre polinomios. sí. ¿Qué son? Pregunta. Claro. Bueno, no definimos nosotros el otro día polinomios, nos fuimos como directamente a trabajar con la función polinómica. ¿Miraste el ejercicio 15 o del 15 en adelante, Aus? Pero bueno, no sé, ahí en el apunte, creo que después en el anexo tendría que haber puesto eso. Yo lo saqué. En el apunte tenemos definido, voy a buscar qué página. Fíjate si querés el ejercicio 15, donde empezamos con funciones polinómicas, Aus. Claro, el 15 fue el que hicimos el otro día, si vos estabas el Ah, sábado.
El 15 fue el que hizo Agustina en el pizarrón. No sé si vos lo seguiste. Ese fue el que hizo. ¿Estuviste vos en la explicación del 15 el otro día en el encuentro presencial? ¿Estabas en ese o venías más atrás y no le diste por ahí importancia? ¿O cuál querés que veamos? Escribí, me parece. La intenté seguir, pero no entendí mucho. Ah, ¿Desarrollaremos el 15? puede ser. ¿Querés que la empecemos otra vez a la 15 y... Puede ser. Lo puedo borrar. Sí. Sí, se queda grabado después de último. Claro, Dale. la macana del sábado, por ahí, para eso hubiera estado útil, haberlo grabado. Claro. Porque en este sentido de que viste que por ahí sí, era como larguito el 15, Claro. tenía muchas. Si tenés el apunte después, ahora lo vamos a explicar igual, pero en la página del apunte, en la página 10, perdón, la 9 empieza función polinómica, Agus. Y en la, Parecido. claro, y en la página 10 te cuenta un poquito cómo hacer la representación gráfica de las funciones polinómicas utilizando los ceros, ¿sí? Claro, factorizándola y buscando. Claro, y un cuadrito que te dice recomendaciones para graficar las funciones polinómicas. ¿Sí? Ahí ahí te comparto la pantalla para que lo veamos un ratito y lo arrancamos. Claro, porque de hecho, bueno, con Agustina empezaron viendo el otro día que en realidad uno podría empezar probando, ¿no es cierto? Claro. Hasta encontrar una raíz, pero bueno, no sería lo más. Bueno, ahí tenemos la función polinómica y fíjate lo que te decía en la página 10, dice representación gráfica de las funciones polinómicas utilizando los ceros. ¿Sí? Y acá tenemos el cuadrito. Dice como paso uno o recomendación uno. Factorice la función polinómica para determinar todos sus ceros reales. Estas son las intersecciones de la gráfica con el eje X. Claro, por ahí lo que preguntaba él de qué eran los polinomios, o bueno, en este caso nos centramos en la función polinómica, que tienen ahí una pequeña diferencia con el polinomio. Eh, es decir, bueno, que también lo estuvimos conversando el otro día, el sábado, que nosotros estuvimos trabajando con la función lineal y la cuadrática, y la función lineal y la cuadrática serían polinomios. Claro. Entonces vimos esto, que en realidad hay una forma general de escribir a los polinomios, y que la función lineal es el polinomio de grado uno, y estuvimos hablando un poquito de esas cuestiones. eh, ¿Cuál quieres escribir? Escribo El ese. 15, x a la cuarta, Sí, menos 4x cuatro al x 3, al cubo, más 2x cuadrado, más 4x menos 3, 4x más 4x menos menos 3. 3. Entonces, bueno, estuvimos analizando que esta era una función polinómica de grado 4, que estaba completa, estaba Bien. ordenada. ¿Se entiende esto que está contando Rosy, Aus? Que es de grado 4, que está completa. ¿Se entiende por qué decimos que está completa y por qué es de grado 4?
No, dice. Bien, por ejemplo, una cuadrática, mira, te invento otra rapidito, que le decimos cuadrática, por ejemplo. No. Bien, esto es una cuadrática en donde el exponente más alto que tiene la x, ¿sí? Nuestra variable, es el 2. Por eso decimos que en este caso es cuadrática, ¿sí? En el caso del polinomio que tenemos que hacer en la actividad número 15, ¿cuál es el exponente más alto que tiene nuestra x? Agustín, ¿identificás vos cuál es el exponente, el mayor exponente al que está elevado el 4? Muy bien, entonces decimos que el grado de esta función es 4, ¿sí? Si estuviera, por ejemplo, en esta le pongo el 3, el grado sería 3, ¿sí? No es el que aparece primero. Por ejemplo, si yo a este le agrego un 5 acá, ¿cuál sería el grado ahora de esta función R? 5. El Bien, muy grado 5. bien, de grado 5, excelente, muy bien. Bien, ¿y por qué decimos que está completo? Porque si vemos que el término que tiene mayor exponente, en este caso es el 4, y vemos que después empieza a descender. En este caso está completo y ordenado. Sí. 4, 3, 2, exponente 1, que no se pone, por las dudas no es que no tiene exponente, y acá estaría el término independiente, que es como si la x estaría elevada a 0. ¿Queda claro, Agus? En este caso, ¿está completo el R? ¿O qué términos estarían faltando acá? Bien, te estaba preguntando que esta función polinómica P está completa y ordenada, ¿sí? Exponente 4, 3, 2, 1 y el término independiente. Te pregunto por la función R ahora. ¿Te parece que está completa o qué término estaría faltando? ¿Se habrá cortado? Capaz. Salió. No sabemos si se aburrió, lo aburrimos con la pregunta. Y lo que pasa es que está solo en Casi, medio. bueno, sí, pobre. Medio. Aprovecho y ir al baño. Bueno, No, creo que. no sé, capaz que no. Agustín, se te cortó. Acá estamos, acá estamos. Bueno, lo que te preguntaba Pablo hoy, hace un ratito, es si este polinomio R que él escribió acá está completo o qué le estaría faltando para que esté completo, que es lo que estábamos analizando, ¿no? Que aquel está completo y ordenado. Ordenado porque están
todos los completo porque están todos los términos y ordenado porque están de mayor a menor. Entonces, a este polinomio R que está acá, ¿qué le estaría faltando para estar completo? No está completo porque le falta el exponente 2, 3 y 1. Sí, en realidad le falta el 2, el 1, el 3 está, ¿no? El 3 está ahí, está el x a la 5 y el independiente. O sea que le estaría faltando el 4, en realidad, ¿sí? Capaz que, ahí está, el 4, ahí puso él. Le estaría faltando el 4, el 2 y el 1. Y entonces, por ejemplo, si uno le agrega términos donde los coeficientes, los números que multiplican ahí a la x son 0, uno lo podría completar, ¿sí? Como hizo Pablo ahí. Y también lo podría ordenar, si uno quiere, que es, como decíamos recién, escribirlo en orden descendente, ¿no? O sea, de mayor, el término con el mayor grado, hasta el independiente, que sería el de menor. No sé si más o menos se entiende eso. Ahí quedó el polinomio Sí, completo y ordenado. claro. ¿Sí? Esto nos va a venir, la función, nos va a servir para lo que viene ahora. ¿Sí? Bien, volvemos al ejercicio original, ¿te parece? Al 15. Al 15. Bueno, y ahora tenemos que buscar los ceros, que por ahí los has visto como raíces también, ¿sí? Tenemos que buscar, y creo que figura como teorema del resto en el apunte, si no me Sí. acuerdo mal, cuando, No, teorema de Gauss. teorema de Gauss, Sí. cuando se hace cero esta función, ¿sí? Nosotros podríamos empezar a tirar posibilidades, pero capaz que nos llevaría un rato, tendríamos que justo pegarla. Mm. ¿Sí, Agus? Podríamos jugar con un número, no sé. Vos querés saber cuánto te da esta función en el uno. Tira un número cualquiera, ¿sí? Capaz que Aquí sea tenés justo. suerte. Capaz que sea justo. Bueno, vamos a probar con el 2, ponele. No, no, digo yo, me parece que Vamos a probar con, sí, vamos a probar con las dudas con el 2. Ya veo que justo el uno era. Vamos a probar con el 2. Entonces, reemplazo. 2 a la cuarta, más 4 por 2 a la 3, más 2 por 2 a la 2, más 4 por 2 menos 3. Y ahora nos quedan hacer las cuentas. ¿Sí? 16, 12 elevado a la 3 me da 8, por 4 32, 2 al cuadrado me da 4, por 2 8, más 8 menos 3. ¿Sí? Y si miro, esto me da menos 3. ¿Sí? Si no saco más la cuenta rápido, ¿sí? Se cancela, sí. sí. Entonces, si yo reemplazo por el 2, me da menos 3. ¿Qué te parece a vos entonces? ¿El 2 es una raíz o es un cero de esta función polinómica? ¿Qué decís vos? No. Muy bien, No. no es tal cual, porque si fuera un cero, se tendría que hacer cero función, ¿sí? Entonces podría probar varias veces hasta encontrar alguna. Que es un método básico, pero estamos haciendo medio como tanteo, estamos probando. Matemática, siempre encontramos un método que nos facilite ese camino, Mm. ¿sí? Claro, además decíamos el otro día que a veces cuando uno prueba con los números enteros, bueno, Claro. pero cuando la raíz no es entera, entonces se complica todavía No un poco llegamos. más, claro. Para esto vas a encontrar en el teórico que aparece un teorema que es el teorema de Gauss, A ver. ¿sí? El teorema de Gauss nos va a ayudar a encontrar las posibles, los posibles ceros, las posibles raíces de esta función, ¿sí? Vamos a buscar para esto los divisores del término independiente, ¿sí? Del término independiente, ¿que cuáles son? Serían los divisores del término independiente, del menos 3. ¿Qué números dividen al menos 3? Que dividen significa que tiene un resto cero, que no me sobra nada, ¿sí? ¿Qué te parece a vos? ¿Qué números dividen al 3?
El 3, el -3 y el 0. Bueno, el 3 está muy bien porque 3, menos 3 dividido 3 me da 1. Bien. El -3 está muy bien. Lo vas a ver, lo podés ver escrito así, o podés ver que aparece un más y un menos así. ¿Sí? Es lo mismo. Por ahí para abreviar un poquito usamos esta, pero está bien si lo escribís por separado. Y el 0, ese sí que está mal. No existe la división por 0. No se puede dividir por 0. Sin embargo, nos están faltando algún o alguno que divida al -3. ¿Qué otro Que, puede llegar a ser? que dividan al -3, como decía Pablo hoy, me dé resto 0. ¿Sí? El 0, claro, justamente es algo complicado, que a veces lo recuerdan hasta de la escuela, ¿no? De que cuando aprendieron a dividir, que si yo quiero dividir algo por 0, no puedo, ¿no? El 1, Muy bien. muy bien. -3 dividido 1 me va a dar -3. Falta uno más, el último. A ver si sale. El -1. Muy bien. Nuevamente, podés escribirlo así o podés escribirlo así. ¿Sí? Están cualquiera de las formas. Entonces, vemos que el -3 tiene 4 divisores. ¿Sí? Más 3, -3, más 1 y -1. Buscamos los divisores del término del coeficiente principal. ¿Sí? Coeficiente principal, si no sabéis lo que es el coeficiente o el numerito que acompaña, ¿sí?, a la x con el mayor exponente. En este caso, abrí un 1 acá. ¿Sí? O sea que el coeficiente principal es 1. ¿Qué números ahora dividen al 1, a ese número, al coeficiente principal? Divisores de 1 Divisores sería, de 1. ¿no? Más -1, Perfecto, muy bien. solo. Excelente. Bien, y ahora el teorema de Gauss nos dice que las raíces van a estar dentro del conjunto, ¿sí?, de todas las divisiones que podamos hacer entre los divisores del término independiente y los divisores del término o del coeficiente principal. En este caso sería el 3, lo debería ser dividido 1, entonces las posibles ceros o posibles raíces van a estar acá adentro, mirá. Más menos 3 dividido más menos 1, ¿qué te va a quedar? Sí, ahí estaba explicado así, lo llamaba P, lo llamaba Bien, Q, P sobre sí, Q. por las dudas, pero está Sí, bien. no, no, está bien. Bueno, en este caso, 3 dividido 1 me va a dar 3, ¿sí? Podemos jugar con los signos, entonces tenemos una posible raíz o posible cero en el 3. Y la otra que nos queda sería en este caso el más menos 1, también lo deberíamos dividir con los divisores del coeficiente principal. ¿Sí? Que en este caso 1 dividido 1 me va a dar también 1 y podemos jugar con los signos. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar 4 posibles ceros o raíces, Agus. ¿Hasta acá se entiende más o menos? Sí, Bien. Vamos a despejar un poquito el pizarrón. Ah, no, puedo seguir acá al lado. Bien. sí. Ahora, ¿cómo podemos saber si realmente alguno de estos 4 que yo tengo acá son o no raíces? Lo mismo que hicimos hoy. Si yo quiero que se convierta en cero, que se me haga cero, puedo ir reemplazando, ¿sí? Con alguno de estos 4. Vamos a empezar con el más 1, si querés. ¿Sí? Voy a calcular esta función en el 1. ¿Se llega a ver ahí? Sí. Sí. Reemplazo. Me va a quedar 1 a la cuarta menos 4 por 1 a la 13 más 2 por 1
al cuadrado más 4 por 1 menos 3. Y nos queda hacer las cuentas ahora. 1 elevado a la 4 me da 1, 1 elevado a la 3 me da 1, pero lo multiplico por 4 me queda 4. 1 al cuadrado es 1, por 2, 2. 4 por 1, 4, menos 3. ¿Sí? En este caso tengo 7 menos 7, por lo tanto se me hace 0. ¿Sí? ¿Qué significa que sea 0? Que me haya dado 0 a acá. No me acuerdo. Bien. Significa que en el 1 esta función se anula o se hace 0. Por lo tanto, este 1 va a ser una de esas raíces o esos ceros que nosotros estamos buscando. ¿Sí? ¿Te acordás que nosotros queríamos, cuál era el objetivo de todo esto? Factorizarlo para poder encontrar todas las raíces reales que tenga y luego poder graficarlo. ¿Sí? Nosotros tenemos que buscar todas las raíces que tiene esta función. Claro, que el otro día también recordábamos que como es de grado 4 como máximo puede tener 4 raíces distintas reales, digamos, ¿no? Muy bien. Estuvimos también recordando un poquito. Bien, una vez que ya encontramos la primer raíz o el primer cero, que es el 1, ¿sí? Aparece el teorema de Ruffini o la fórmula de Ruffini, no sé cómo le llamaron, ¿sí? Sí, regla de La Ruffini. regla de Ruffini. Que lo que nos va a ayudar es a poder encontrar las otras raíces, ir factorizándolo, ir desarmándolo para que nos vaya quedando cada vez más chiquitito, Agus. ¿Sí? ¿Cómo se hace esto? Te lo voy a escribir por si lo estás, para que después quede grabado. La regla de Ruffini. ¿Sí? Vamos a poner el polinomio o los coeficientes de esta función polinómica completa y ordenada, ¿sí? Que son el 1, sale de acá, el menos 4, el 2, el 4 y el menos 3. Si algún término no estaría, recordad que lo podemos completar con el 0, como hicimos hoy con el ejemplo de acá abajo. ¿Sí? Y acá, en este sector, va a venir la raíz que nosotros encontramos. ¿Qué raíz encontramos nosotros? El 1. ¿Sí? Y ahora empieza el procedimiento, que está explicadito con flechitas, Que en el ¿sí? apunte está, El claro, si después lo querés apunte, mirar otra vez. y empieza así. Lo voy a hacer lento y con rojo voy a ir marcando qué hacemos. Se baja el primer numerito, el 1. Y ahora se multiplica, Prepara el mate, ¿querés? ¿vale? Y lo traigo acá. 1 por 1, 1. Sumo estos dos ahora. Menos 4 más 1 me da 3. Y ahora se repite siempre el mismo procedimiento, vamos. Multiplico y lo traigo a la siguiente columna. 3 por 1, 3. Lo traigo acá. Sumo 2 más 3, 5. 5 por 1, acá cometí un error, mirá. Menos 4 más 1 era menos 3. Menos 3 por 1, menos 3. Así se nos pasa de largo. 2 menos 3 me da menos 1. Menos 1 por 1 me da 1, menos 1. 4 más menos 1 me da 3 positivo. 3 por 1 me da 3. Y menos 3 más 3 me da 0. Este numerito que me quedó acá al final, que era el del término independiente, ¿te acordás de este? Significa el resto. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos el procedimiento? Bajo el primero, multiplico, lo coloco en la siguiente columna, sumo. ¿Y esto para qué? Esto me comprueba a mí que esta es una de las soluciones, de las raíces. Uno. Y esto que me quedó acá abajo, ¿sí? Perdió un grado. Si esto era de grado 4, ahora va a ser de grado 3. ¿Sí? Te lo voy a escribir, mira, voy a ir borrando
Borro esto porque ya más o menos se entendió. De los divisores, el teorema de Gauss. Está todo muy bien explicadito en el apunte. Teorema de Gauss nos ayudó a encontrar la primera raíz. ¿Cómo me quedaría esto? Bueno, para ir factorizándolo, esta función polinómica, ya le saqué una raíz, que era el uno positivo, entonces lo puedo anotar como x menos 1. ¿Sí? Acordate que siempre las raíces se anotan cambiadas de signo, o es x menos la raíz, como es el uno positivo, por, ¿y qué me va a quedar acá? Me va a quedar este polinomio. Pero si era del grado 4 y ya le saqué una raíz, ahora lo que me va a quedar de acá va a ser de grado 3. ¿Sí? Entonces me queda un x a la 3 menos 3x al cuadrado menos un x más 3. ¿Sí? Lo anoto acá, mira. X a la 3 menos 3x al cuadrado menos un x más 3. ¿Se entiende? Entonces ahora ya tenemos un polinomio más chiquitito. Podemos probar ahora con alguna de las otras posibles raíces. ¿Vos te acordás cuáles eran las posibles raíces que habíamos encontrado con el teorema de Gauss? Habíamos dicho que era el más menos 3 y el más menos 1. Bien. Ahora tenemos que buscar las raíces de este. Ya le sacamos una. ¿Qué otra raíz se te ocurre que podemos probar? Decime vos con cuál probarías y yo lo sigo. Vamos a probar con el menos 1. Ese menos 1 lo podés reemplazar en la original o la podés reemplazar en esta. ¿Sí? La que vos quieras. Si nos da 0 significa que es raíz y volvemos a aplicar la regla de Ruffini. Suponete que la probamos en esta. ¿Sí? O en la original, cualquiera. Vamos a probarla en la original, mirá. Si probás el menos 1, te quedaría menos 1 elevado a la 4. Menos 4 por menos 1 elevado a la 3, más 2 por menos 1 al cuadrado, más 4 por menos 1, menos 3. Y ahora hacemos las cuentas. Menos 1 elevado a la 4, como el exponente es par. Bien, bien, vuelvo un poquito. No entendí cómo hiciste la segunda versión de la original. Bien, bien, bien. Ah, la escribiste. Ahora después sigo yo con... Dale, ¿eh? Bien. La regla de Ruffini la habías entendido, Agus. Todo esto que nos quedó acá abajo. Claro, debe ser... Sí. Bien. ¿Cómo pasé de acá hasta acá, decís vos? Calculo que es ahí donde. Sí. Bien. ¿Qué estamos haciendo, Agus? Viste que nosotros teníamos una función polinómica de grado 4 y tratamos de sacarle una de esas raíces, que como dijo Rossi hoy, como máximo podían tener 4 raíces reales porque el grado era 4. Claro, también por ahí lo podés asociar con lo que vimos de la cuadrática, que viste que cuando escribíamos la forma factorizada eran producto, ¿no? Producto de factores y esos factores estaban armados de tal manera que x menos x1 era una raíz, x menos x2 era otra raíz, y entonces ahora podemos seguir x menos x3, x menos x4, ¿no? Claro. Lo que queremos hacer es escribirla de esa forma, como producto, ¿sí? De ciertas expresiones que se llaman factores, donde están las raíces esas que se van encontrando, ¿sí? Eso es lo que queremos hacer, es escribir ese polinomio, lo mismo que hacíamos con el grado 2, escribir ese polinomio que ahora es de grado 4 de forma factorizada. Por eso necesitamos encontrar las raíces para escribirlo de esa manera. ¿Se entiende, Agus? Por ahí lo podés asociar con eso que lo vimos hace un Claro. ratito. Cada vez que nosotros apliquemos Ruffini, vamos a ir encontrando una raíz y vamos a ir sacándole un grado. ¿Y por qué le sacamos un grado? Porque si teníamos 4 raíces desconocidas
Y ya encontramos una, ahora nos quedan 3 desconocidas, que van a estar acá, ocultas. ¿Se entiende eso? ¿Y de dónde saqué estos numeritos? Por las dudas, si es lo que falta, es lo que me fue quedando en la tablita o en la regla de Ruffini. 1, x al cubo, menos 3, x al cuadrado, menos 1, x, y el 3, el término independiente. Este 0, que es en la columna del término independiente, es el resto, que ya sabíamos que nos daba resto 0 porque es lo que nos había dado acá. ¿Se entiende esa parte? Si no, la volvemos a explicar. Bien. Qué rico. Bien, entonces ahora, habíamos dicho de seguir buscando las raíces. Y estábamos en las posibles raíces que podíamos probarlas o en el original que teníamos o podemos ya probarla en este. ¿Estamos? Porque si es raíz de este, va a ser raíz también del original. ¿Sí? Y Agus había dicho que quería probar con el menos 1. Probamos con el menos 1, Agus. Probamos el original. Menos 1 elevado a la 4, como el exponente es par me da positivo. Menos 1 elevado a la 3 me da menos 1. Al multiplicarlo por el menos 4 me queda positivo. Menos 1 al cuadrado, exponente par, por lo tanto se me transforma en positivo. Me queda más 2. 4 por menos 1 me queda menos 4. Y menos 3. Y nuevamente me queda 1 más 4 más 2, 7. Menos 4 menos 3 me da 0. Muy bien, Agus. ¿Qué encontramos acá, Agus? Encontramos otras de las raíces, que va a ser el menos 1. ¿Se entiende? O sea que tenemos otra raíz de acá. ¿Cómo lo hacemos para sacarlo y ver dónde están las otras dos? Puedo volver a hacer una tablita de Ruffini al costadito, o si querés, podés seguirle utilizando esta. Claro, dame que yo sigo si querés. Dale. Vamos a usar esta misma que teníamos acá. Lo que pasa que ahora lo que queremos hacer es dividir este, ¿sí? O encontrar o factorizar este de grado 3, ¿sí? Entonces tenemos que ver cuáles son los coeficientes. Los coeficientes de este son 1, que lo ponemos acá, menos 3, que lo ponemos acá, utilizando la misma tablita, menos 1, que lo ponemos acá, y 3, el término independiente. En alguna parte nos va a sobrar acá. ¿Sí? Vamos a borrar esto. Ahí está. Repito entonces. Los coeficientes de este polinomio o de esta función polinómica, de este factor, en este caso, que nos queda acá, ¿sí? Es de grado. Coeficiente 1, coeficiente menos 3, menos 1 y 3, ¿sí? El término de grado 3, de grado 2, de grado 1 y 0, o sea que está completo y ordenado. Y la raíz que ustedes habían encontrado ahora es menos 1, ¿sí? Antes teníamos 1, ahora es menos 1, y ahora el procedimiento se hace de la misma manera, ¿sí? Bajo el 1, lo multiplico por menos 1, ¿sí? 1 por menos 1 me da menos 1, sumo, menos 3 más menos 1, ¿cuánto me da? Me da menos 4, menos 4 por menos 1 me da 4, menos 1 más 4 me da 3, 3 por menos 1 me da menos 3, y acá aparece el 0, que sería el resto, ¿sí? Que nos hace darnos cuenta o analizar que el procedimiento que venimos haciendo está bien porque nos tenía que dar resto 0 porque sabíamos que era una raíz, ¿sí? Entonces, como hoy ustedes hicieron, si ahora yo a este polinomio P lo quiero seguir factorizando, este x menos 1 ya me queda, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es factorizar esta parte, ¿sí? De la función. Entonces,
Esto que me queda acá, ¿sí? Es un polinomio un grado menos, o sea, de grado 2. Me va a quedar. eh, mm, lo vamos a ir poniendo acá, a ver. Acá tengo una raíz que es -1. Entonces, cuando le escribo factorizada, me va a quedar x más 1, ¿sí? Porque acá tenemos que acordarnos que cuando uno dice que algo es raíz, ¿sí? Cuando reemplazo el -1 me tiene que dar 0. Entonces, por eso cambia el signo, ¿sí? Es x más 1. Y esto, o este polinomio que puedo escribir del resultado de la regla de Ruffini, dijimos que es de grado 2 y que estos son los coeficientes. Entonces me queda un x al cuadrado, o x al cuadrado directamente, menos 4x más 3. ¿Está bien? Entonces, el polinomio original, o la función polinómica original, pasó por este paso, ¿sí? ¿Y ya estaría totalmente factorizada o le falta algo, Agustín? Quedó acá, quedó en este paso. ¿Se puede hacer algo más, Agus? No, dice. O sea que ya conocemos esas posibles cuatro raíces que teníamos. Fíjate dos cosas. Una que habíamos dicho que el polinomio factorizado, ¿sí? O la función polinómica factorizada, me tenía que dar escrita como producto de x menos x1 por x menos x2 por x menos x3 por x menos x4. Acá tenemos una raíz que era 1, una raíz que era -1, pero acá nos quedó un factor que es de grado 2. ¿Sí? Que bueno, puede querer decir varias cosas igual. Pero no lo analizamos todavía este factor. ¿Sí? Es como si fuera, como analizamos hoy, una función cuadrática, ¿no? Si quisiéramos analizar si acá hay más raíces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, hay diferentes posibilidades, ¿no? Sí, dice. Como que sí se puede hacer algo más ahora. Sí se puede hacer algo más. Bien. Este factor que nos quedó de grado 2, ¿sí? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué te parece? ¿Qué harías vos? ¿Resolverla como una cuadrática? Pregunta. Podría ser una opción. Muy bien. Resolverla como una cuadrática quiere decir, por ejemplo, aplicar la fórmula de Bhaskara para ver qué pasa con sus raíces. Sí. ¿Alguna, Sí, muy claro, bien. ¿alguna otra opción se te ocurre? Bien, esa es una, Agus, muy bien. Qué otra podríamos hacer? Como para pensar un poquito y ver posibilidades nomás, pero está muy bien lo que estás diciendo. Ahora lo vamos a hacer. ¿Qué otra cosa se te ocurre que podríamos hacer? No sé, dice. Claro, porque hoy ustedes siguieron probando con estas posibles raíces, ¿no? Porque el uno se había probado en el primer paso, era una raíz, se aplicó la regla de Ruffini. Se tomó el -1, era otra posible raíz, ¿sí? Como decía hoy, si tengo raíces de aquella función, también podrían ser raíces de esta. Entonces podríamos probar, por ejemplo, con +3 o -3, que son las dos que nos quedan ahí, ¿sí? ¿Querés que probemos con alguna? O hacemos Bhaskara, también está bien, ¿no? Borro acá. Otra posibilidad podría ser volver a aplicar Ruffini con alguna de esas raíces. ¿Se entiende, Agus? Si encuentro que alguna de esas dos, que creo que sí, si alguna de esas +-3 es raíz, podríamos hacer Ruffini otra vez. Bien, hagamos más caras. Sí, vamos a hacer Bhaskara. Bueno, para hacer Bhaskara, lo que tenemos es que yo quiero resolver esta ecuación.
¿sí? O sea, encontrar para qué valores de x, si es que hay valores para que la función se haga cero. Entonces, aplico la fórmula de Bhaskara, menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. ¿Esta te la acordás? Sí. Y entonces veamos cuál es a, cuál es b y cuál es c, ¿sí? A vale 1, b es menos 4 y c es 3. Entonces, sustituimos menos 4 menos b, ojo porque queda menos y menos, me queda 4, ¿sí? B al cuadrado menos 4 al cuadrado, me quedaría 16 positivo, ¿sí? Menos 4 por A, que es 1, por C, que es 3, sobre 2 por A. Entonces acá tenemos que tener cuidado dentro de la raíz, ¿no? Y vamos a resolver. Este término me daría 12, ¿sí? 16 menos 12 me da 4. La raíz cuadrada de 4 me da 2. Entonces de acá ya podríamos sacar, porque parece que va a tener dos raíces, ¿no? Reales. Puedo sacar 4 más 2, que me da 6, dividido 2 me da 3. Fíjate que es uno de los que nos había quedado para probar hoy ahí. Y el otro sería 4 menos 2. 2 dividido 2 me da 1. Una raíz que ya la habíamos encontrado, ¿sí? ¿Qué quiere decir que me dé 1 de vuelta como raíz? Quiere decir que es una raíz doble, ¿sí? Que es una raíz que se repite. Bueno, y el otro día también habíamos estado analizando qué quiere decir en la gráfica de eso Ah, después, bien. ¿no? Que sea doble, que sea triple, que sea par o que sea impar. Bueno, entonces lo que tenemos ahora es que podemos escribir lo que ya teníamos, x menos 1 por x más 1, y este factor de grado 2, ¿sí? Lo podemos factorizar porque encontramos como raíces 3 y 1. ¿Cómo me quedaría entonces? Como a es 1, ¿sí? No hace falta que multiplique por a, entonces me queda x menos 3 por x menos 1. ¿Está bien? Porque 3 es raíz, cuando la reemplazo acá me tiene que dar 0, y 1 es raíz, cuando la reemplazo acá me tiene que dar 0. Y entonces lo que pasó acá es que este x menos 1 y x menos 1 está repetido, eso es lo que quiere decir que sea raíz doble, y vimos el otro día que entonces eso se podía escribir como al cuadrado, ¿sí? X menos 1 por x menos 1 multiplicado dos veces es lo mismo que poner x menos 1 al cuadrado por x más 1 por x menos 3. Cualquiera de las dos formas está bien, ¿sí? Y me queda el polinomio o la función polinómica de grado 4 original de la que empezamos, totalmente factorizada, ¿sí? Encontramos y tiene, bueno, en este caso 3, ¿no? 3 raíces reales, pero hay una que es raíz doble. ¿Mm? ¿Se entendió, Agus? ¿Alguna pregunta que te quede de todo lo que charlamos? Bien. Bueno, y ahora el ejercicio creo que decía graficar, Graficar. ¿no? Ujú. Que lo que habíamos hecho, y en el apunte hay un ejemplo también, es armar una especie de tablita, ¿sí? Donde lo que es muy importante son estas raíces que encontramos, ¿sí? Porque, bueno, lo que les hacía, les explicaba el otro día Agustina, es que cuando uno piensa en estas raíces en la recta numérica, para pensar qué intervalos podríamos tener para cubrir toda esa recta, digamos, y poderla analizar,
Es decir, bueno, una de las raíces, les explico un poco cómo escribir los intervalos, ¿no? Una de las raíces es 1, ¿está bien? Entonces acá tenemos una raíz. Otra de las raíces es 3 y otra de la raíz es -1. Entonces, ¿qué intervalos podemos escribir para cubrir toda esa recta numérica, ¿sí? O el eje X, en el caso de que ahora dibujemos un sistema de coordenadas cartesianas, y entonces decíamos, bueno, desde menos infinito a -1 podemos escribir un intervalo, desde -1 a 1, desde 1 a 3 y desde 3 a infinito. Entonces tendríamos 4 intervalos. Vamos a hacer la tablita. Dale. Ahí justo sí, preguntaba justo si grafica en GeoGebra y está bien. Ah, porque le hicimos el otro día también. Algo hicimos en Qué GeoGebra. bien. Porque, ¿qué pasó? Decíamos, bueno, el gráfico que uno obtiene acá es aproximado. Podemos hacerlo y después usar GeoGebra para mirar un poco, ¿sí? Si estuvo acertada nuestra resolución, o bueno, depende de lo que yo necesite hacer, ¿sí? Si lo que quiero hacer es factorizarlo y no me piden graficarlo, por ahí también lo puedo graficar para analizar si me dieron bien las raíces, ¿no? Le mostramos un poquito cómo usar la calculadora Claro, graficadora. perfecto. Siempre te puede servir de apoyo, digamos. Claro, Cuando uno sobre todo empieza a ver alguna función nueva que no tiene mucha idea, porque claro, el otro día cuando empezamos a graficar dice qué forma tiene. claro, Pues la lineal era una recta, la función cuadrática vimos que era una claro, curva, parábola, las ramas hacia arriba. Y acá empezaron a aparecer otro tipo de curvas con más claro, características, ¿no? Entonces, bueno, entonces decíamos, para poder empezar a familiarizarnos con las curvas, está bueno empezar a hacer gráficas con GeoGebra que me permiten ver claro. cómo crecen, cómo decrece, que tienen máximos, mínimos, ¿no? ¿Qué vas a estudiar, Agus, vos? ¿O en dónde? Él sería que iba a estudiar, a ver, algo de informática acá en el ITE, porque yo por ahí no lo... Va, poco tiempo no nos En ubicamos. el ITES, sí. Ah, Ah, está, muy bien. sí, claro, él me dijo el otro día que iba a estudiar algo de informática, no me acuerdo Desarrollo en qué, software. claro, y que tenía, es más, estuvimos mirando hasta el plan de estudio, Ajá. que tenía análisis y álgebra. No me acuerdo Sí, en qué sí. cuatrimestre o en qué. Y es muy probable que te la hagan hacer a mano, entonces. Claro, lo que pasa es que GeoGebra está bueno porque si uno está haciendo práctica, puede verificar, ¿no? Claro, Corregir sus gráficas, ver en qué se equivocó, ver en qué se equivocó, ¿no? Bueno, lo que habíamos hecho el otro día era una especie de tabla que me permite analizar algunas cuestiones de la gráfica para poder esbozar, ¿sí? Una gráfica aproximada, ¿sí? Si uno quiere tener más exactitud en los puntos, por ahí se puede hacer la tabla. Una tabla que complemente una tabla de valores que complemente a la otra tabla que vamos a hacer de los intervalos. En el apunte, en la página 12, está todo explicado, eso con un ejemplo. ¿Sí? Bueno, la tabla que hacemos, dijimos que tenía como importante los intervalos, que son esos que estuvimos analizando, ¿no? En función de las raíces, podemos escribir cuáles son los intervalos. En este caso dijimos que tenemos una raíz que es -1, entonces podemos escribir un intervalo que va desde menos infinito a -1. ¿Sí? Otro que va desde -1 a la otra raíz, que es 1, desde -1 a 1. Otro intervalo que va de 1 a 3 y otro intervalo que va desde 3 a más infinito. ¿Sí? O sea que cubre toda la otra parte de la recta. Entonces, lo que hacíamos después, porque lo que decíamos es que para hacer
gráfico aproximado, lo único que uno quiere pensar en hacer un gráfico, ¿sí? Y marco las raíces en el sistema de ejes coordenados. Dijimos que una de las raíces es 1, la otra raíz es 3, la otra raíz es -1, ¿sí? Marco las raíces y ahora lo que analizábamos el otro día es necesitaríamos saber si la curva antes de -1, ¿sí? Decrece o crece. ¿Está bien? Queremos saber si viene de arriba o de abajo. Decreciente o creciente. Entonces, para tener esa información, lo que hacemos es tomar un valor de prueba en ese intervalo. ¿Sí? Yo quiero saber si para valores más chiquitos que -1, la gráfica es positiva o es negativa. ¿Sí? Entonces, o la función, mejor, ¿no? Si la función es positiva, o sea, su valor está acá, en el segundo cuadrante, o está acá en el tercero. Entonces, ahí en el cuadro dice valor de prueba. ¿Sí? Y lo pongo como está ahí. Valor de prueba. Puedo elegir cualquier valor. ¿Sí? Más chiquito que -1, ¿sí? -2, -3, -4, con decimales, fracciones. Lo que pasa es que uno, como quiere sustituir en la función, trata de que sea un valor medio fácil, ¿sí? Bueno, ese fue aquí. Ah, por este otro. Bueno, supongamos que tomamos el -3, ¿sí? Para que no esté tan cerquita. -3. Si yo tomo el -3 en ese intervalo, lo que quiero saber ahora es si sustituyendo ese -3 en la función, en cualquier versión de todas estas que tenemos acá, me da positivo o negativo. Entonces esa información me sirve para ver si la gráfica crece o decrece. ¿Sí? Y entonces podría graficarla de forma aproximada. ¿Sí? Entonces, si yo pruebo con el -3 acá, que me parece que es una de las formas más fáciles, ¿sí? Pruebo acá con -3, me va a dar positivo sí o sí porque está al cuadrado. ¿Sí? Si pruebo con -3 acá, me da negativo, -3 más 1. Y si pruebo con -3 acá, me da negativo. Entonces creo que es positivo. Entonces, lo que analizamos es el signo, solamente el signo de la función P. ¿Está bien? Si el signo es positivo o es negativo. Si es positivo, lo que ponemos es que está arriba del eje X. Y si es negativo, abajo del eje X, o bueno, o algo que les haga a ustedes acordar eso, ¿sí? Este está arriba del eje X. Entonces, lo que yo sé es que la gráfica acá decrece, ¿sí? Después, si yo quiero saber qué tanto crece o decrece, tendría que sacar el valor con más exactitud, ¿sí? Pero no queríamos nosotros eso, queríamos hacer un gráfico aproximado. Entonces, por ejemplo, puedo hacer esto. Ahora vamos a ver. Ahora la cuestión acá es que, ¿cuál es la raíz doble? No, esa no. Ahora tendríamos que tomar un valor de prueba entre -1 y 1. ¿Está bien? Que bueno, acá hay una tentación porque está el 0 ahí, que es bastante rápido para sacar cuenta. Puedo tomar el 0 u otro. Puedo tomar 0,5, -0,5, ¿sí? Bueno, tomo el 0. Si tomo el 0 y vengo a probar acá, esto me da positivo, esto me da positivo, esto me da negativo, entonces me da negativo. Fíjate que reemplazando o sustituyendo en una de las formas factorizadas es mucho más rápido de analizar el signo, ¿sí? Si el signo es negativo,
la gráfica está abajo del eje X. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que hace así. Uno ahí podría decir cuánto hace así. Y otro dato que el otro día surgió haciendo la gráfica es el del término independiente. ¿Sí? Lo mismo que la cuadrática. El término independiente -3, ¿sí? Me indica que la gráfica corta al eje Y en -3. Entonces ahí tengo un dato como bastante importante. Porque sé que corta acá. ¿Sí? Bueno, tendría que hacer un poquito mejor la gráfica. Me va a quedar bastante fea. Pero vamos mejor. ¿Se va entendiendo, Agus? ¿Más o menos lo habías visto en el cole o es todo nuevo? Es nuevo, dice. ¿Y se va entendiendo? ¿No viste para nada este tema? ¿Ni en quinto ni en sexto? ¿No estás viendo? Lo voy entendiendo, dice. Mm. ¿En qué cole estás, Agus? Zona norte. Bueno, acá hay varias cuestiones. Vamos a seguir con el valor de prueba y después vamos a analizar ahí otro detalle. Un valor de prueba entre 1 y 3 puede ser 2, ¿sí? Fíjate que uno elegimos como los fáciles, pero uno puede tomar otros. Si tomo 2, ¿qué pasa? Esto me da positivo, esto me da negativo, esto me da positivo, entonces me queda negativo, ¿no? Lo hice bien. Sí. Abajo del eje X. ¿Y qué observo ahí también? ¿O qué otro dato puedo tener que me hace decir a mí está bien o no está bien lo que estoy haciendo? Un detalle que habíamos visto que era que en uno hay una raíz que es doble, ¿sí? Cuando la raíz es doble, lo que pasa en la gráfica es que no corta al eje X, sino que llega hasta esa raíz y rebota, decían los chicos del otro día, ¿no? Y rebota la función porque lo que hace es como tocar dos veces en ese punto, ¿no? Si lo quisiéramos explicar. Claro. Me voy a fijar acá en las soluciones, habíamos puesto el gráfico, me parece que sí. Sí, no, no es el 15. La Ah, sí, página está el sí. gráfico. Sí, sí. Mm, Y está la tablita y todo. En la página anterior está la tablita. claro. Sí, está el gráfico. Entonces ahí lo que sabemos es que en uno, ¿sí? La gráfica va a bajar hacia el eje X, ¿sí? O sea, no va a cortar y subir sobre el eje, sino que bajo el eje. Entonces, la gráfica, acá, que tendría que ser un poquito diferente, va a ser así. ¿Está bien? Y entonces en algún momento, que no sabemos cuánto, tendríamos que sacar cuánto nos da para 2, ¿sí? Lo que hace es volver al 3, ¿sí? Porque como rebota y tiene que volver a cortar ahora en el 3, que como es raíz simple, entonces tiene que atravesar el eje. Y ahí casi que ya no tiene sentido que hagamos el último intervalo porque sabemos que va a ser así, la gráfica, ¿sí? Igual lo vamos a hacer para probarlo. En el intervalo 3 infinito, por ejemplo, puedo tomar 4, y si tomo 4, esto me da positivo, esto me da positivo, esto me da positivo, me da que está sobre o arriba del eje X, ¿sí? La gráfica. O sea que crece. Y entonces, a partir de esa tabla con mínima información, podemos esbozar,
¿sí? Un gráfico aproximado de la, ¿sí? Si vos mirás el que está hecho o lo haces vos en GeoGebra, vas a ver que por ahí no quedó bien la gráfica acá. O sea, este punto lo toma más abajo, entonces hace así la gráfica, ¿no? Pero bueno, en líneas generales podemos hacer un gráfico aproximado y analizar en qué intervalo decrece, en qué intervalo crece, ¿sí? Si tiene mínimos, si tiene máximos, en líneas generales. Si los queremos con más exactitud, tenemos que buscar algunos valores puntuales un poco más exactos, ¿no? Buscar los valores, no solo el signo, si es positivo o negativo. No sé si se entendió más o menos aún. Si vos la hiciste con GeoGebra. Sí, se entendió, dice. Ujú. Muy bien, Agus. Bueno, el otro día nos pareció que con este ejercicio cubríamos como bastantes cuestiones a tener en cuenta en esto de factorizar una función polinómica, buscar sus raíces. De hecho, utilizamos el teorema de Gauss, la regla de Ruffini, utilizamos Bhaskara, que ya lo conocíamos de antes, ¿sí? Incorporamos algunos elementos para hacer la gráfica, pero que como que con un ejercicio cubrimos bastantes cuestiones que en líneas generales te servirían para poder abordar todos los otros Claro. ejercicios que quedaron ahí, ¿sí? Porque lo que puede pasar, por ejemplo, en el 16 es que se te da una gráfica, ¿sí? Y si te pide que escribas la función. Entonces, de la gráfica tendrías que sacar las raíces, por ejemplo. ¿Mm? Vamos a seguir. Bah, yo creo que ya con esto más o menos está. Sí. Si vos lo pudiste entender, bueno, lo que podés hacer es intentar hacer algunos de los otros ejercicios. Y bueno, en todo caso, en esta semana todavía vamos a tener el foro habilitado ahí por si ustedes quieren hacer alguna consulta eh, y preguntarnos algo más, pero bueno, más o menos con esto estaríamos cerrando, ¿no? Este encuentro de hoy. Por ahí, si te queda algún ejercicio, y por ahí, no sé, no Claro. sé quién es tu profe en el cole, pero por ahí también le podés hacer alguna consulta. Si le llevas el material no va a tener problema, calculo, No, aquí eh, tenés el profe. en explicarte y en ayudarte. Yo creo que se va a poner contento o contenta. Sí. Si le llevas algo, te lo metés en el bolsillo vos, al profe o a la profe. ¿Por cuánto tiempo va a estar el foro abierto? Por toda esta semana, seguro. Sí, por toda esta semana seguro. Y le vamos a mandar una encuestita para que, bueno, nos contesten en el sentido de poder evaluar qué cosas les parecieron que estaban bien, qué cosas no, para tenerlo en cuenta para el año que viene. Bien, dice, sí, ya estoy terminando el trimestre y estoy quedando libre. Bueno, con más razón. Llévalo cuando vayas a matemática y ya quedes libre, le llevas esto a la profe o al profe. Y ahí, mira, ahí te comparto pantalla y te muestro el aula, que creo que la tengo acá, lo que te decía Rosy, que en el aula virtual vas a ver que en la pantalla general del taller, al final aparece un enlace que dice encuesta para evaluar el taller. Si haces clic ahí, es una encuesta Breve. cortita Sí. que nos va a servir a nosotros también como para tratar de mejorar si hay algo que hay que mejorar o reforzar. ¿Sí? Te lleva 2 minutitos. Después se las voy a mandar por mañana por eso. Listo. ¿Sí, Agus? Sí, ahora la hago, dice. Bueno, Bueno, genial. muchas gracias, Agus. Nos vamos despidiendo entonces. Esperamos verte, bueno, en algún otro momento. Por ahí, bueno, viene a estudiar acá, ¿no? Claro.
tenemos ¿No te acá gustaría ser profe de matemática, vos? profesorado en computación, que a él le gusta esa parte de la Claro. informática, o la tecnicatura en informática de gestión. Capaz en un futuro, dice Javi. Bueno, saludos entonces. Chau, chau, Agus. Que la pases bien. Que empieces muy bien el año que viene, si no nos vemos más. Chau, chau. Telegram.